Bien, buenas tardes, amigas y amigos. Hoy estamos ya en el penúltimo de nuestros webinars y organizado por IPIS en conjunto con nuestros aliados de la Nación, Fe y Alegría, Encuentros y Ser Mujer. Y en esta tarde tenemos la fortuna de contar con Beatriz Borges, conocida también como Vivi, conocida cariñosamente como Vivi. Beatriz es abogada especializada en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Género, Movilidad Humana, Democracia, Paz y Construcción de Redes. Desde 2014 es la directora ejecutiva del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, organización sin fines de lucro que trabaja para promover y defender los valores democráticos, los derechos humanos y una cultura de paz. Profesora e investigadora asociada en la Universidad Católica Andrés Bello y en el Centro de Derechos Humanos. Litiga y participa activamente en los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos en las Naciones Unidas y el sistema interamericano para denunciar las violaciones de los derechos humanos y exigir el respeto de las normas y estándares internacionales. Nosotros pensamos que era muy importante la participación de Beatriz en esta oportunidad, en este segundo año de la Red de Mujeres Constructoras de Paz, porque muchas veces no sabemos cómo hacer esa construcción de paz en nuestras comunidades. Y quién mejor que ella que trabaja en eso, que ha luchado y que sigue luchando por la construcción de paz y por los derechos de las mujeres, para explicarnos y para hablarnos sobre su experiencia en Venezuela. Entonces, bueno, bienvenida una vez más. Aquí ya vemos personas de varios estados del país. Estamos periodistas y activistas y bueno, gracias por aceptar nuestra invitación, Vivi. Nada, comienzas cuando quieras. Bueno, no, muchísimas gracias, Carmen, y para mí, y no lo digo por compromiso, lo digo con convicción, porque como contaba al principio, hoy ha sido un día súper complicado sobre todo que estamos aquí, mujeres periodistas, estamos con la CEDAW, me coleccionó el servidor de la página web, y decía, ¿por qué este día? Pero para mí estar aquí en este momento con ustedes era muy especial, porque como usted decía, muchas cosas hacemos en CEPAZ y pues nosotros tenemos esta visión amplia de la democracia, la construcción de paz y la defensa de los derechos humanos, pero sí hay algo que para mí especialmente es importante y está en mi corazón y en lo que a mí me ilusiona de trabajar en Venezuela, un contexto tan complejo, es justamente ese esfuerzo y esa experiencia que hemos desarrollado de construcción de paz pues en las comunidades. Y me encanta que me hayan dejado pasar el video porque la verdad después de la pandemia ahorita uno está como muy acostumbrado a dar su presentación. Yo también que vengo del mundo académico soy también mucho de, bueno, explicar el contenido del derecho, pero espero que hoy pueda poder compartir con ustedes eso que para mí ha sido también un aprendizaje que no viene de la experticia ni viene de los libros, por supuesto que se soporta en eso, pero que esencialmente está vinculado a cómo es posible construir paz en Venezuela, cómo hacerlo desde la perspectiva de derechos humanos, cómo trabajarlo con las mujeres y bueno, cómo mantenerlo y sostenerlo en el tiempo y qué impacto tiene eso. Y bueno, el que me permitan mostrarles ese video o este video que van a ver a continuación, que dura unos 20 minutos, pero que no está público, para nosotros también, yo les decía que este es como un tesoro, nosotros en CEPAZ lo presentamos solamente a públicos especiales porque justamente no creemos que este es un video que uno pueda como poner para hacer marketing, sino tiene que ver con nuestras reflexiones y aprendizaje sentido y poder explicar lo que ustedes van a ver ahí, imágenes que tiene por detrás y cuál es la visión de eso y cómo se ha logrado, ¿no? Entonces, yo más bien agradecida que me hayan invitado, que me hagan este espacio para hablar de lo que está más cerca de nuestro corazón, que es construir paz con las mujeres. Y bueno, más bien pongamos el video.
las imágenes muchas veces hablan más que las palabras, y después hablamos la conversación, pues porque justamente también creo que parte de construir paz es construirla en colectivo, y así que pues nosotros tenemos algo que aportar, pero estoy segura que yo también me voy a ir con muchos aprendizajes. Entonces, no sé si lo ponen ustedes o lo pongo yo. ¿Qué hacemos? Ponlo tú porque tienes mejor internet. Ok, vamos aquí para que, déjame estar segura que tengo la cosa abierta. A ver, está aquí. ¿Este no es? Ajá, este. Este video se llama Mujeres sin Límites, pero nosotros lo denominamos Mujeres construyendo paz o constructoras de paz en espacios que parecían imposibles. Allí lo tenemos. Mira, la enseñanza que me ha dado esa paz, dar amor, sobre todo, recibir la calidad de ser humano y la calidad de ser persona. Yo antes era bastante grosera, era bastante violenta, y con ser paz he aprendido a valorizarme como mujer, a valorizarme como persona, a valorizar a las personas. He aprendido a respetar. Ha cambiado mi forma de ser, donde yo puedo entender que cada uno tiene sus pensamientos propios, que yo no tengo por qué meterme en tu pensamiento o en tus cosas, porque cada quien somos cada persona, pues. Aprendí a valorizarme más como mujer, a valorizar más a mis hijos, porque yo tengo un carácter muy malo, demasiado fuerte. Y a raíz de los maltratos que sufría con su papá, yo no es que le pegaba, pero sí lo maltrataba verbalmente. Y yo ahora no lo hago. Sepas, me empoderó porque yo, a pesar de que estudié y trabajo, yo antes no cobraba mi trabajo. Sepas también me enseñó a que el trabajo de uno vale. Yo antes era, me dependía mucho de mi pareja. Ahora siento que puedo salir por mí misma, puedo conseguir por mí misma, no es necesario estar con otro hombre y otro hombre, no. La mujer tiene mucho derecho. CEPAS es una organización de derechos humanos, ¿okay? Tiene su perspectiva de trabajar por la paz y la democracia, pero tiene una línea de acción que es sumamente importante, que es la del trabajo con mujeres, empoderamiento de mujeres, mujeres como constructora de paz. Cuando en una comunidad las mujeres se organizan, las mujeres se empoderan, no hay quien las detenga. La idea es que las mujeres conozcan sus derechos, que ellas aprendan a valorizarse, a verse como hermanas y no como competencias. Cuando apuesta a las mujeres en las comunidades, esto tiene un impacto directo en ellas, pero en la comunidad. La mujer hay que romperles, sacudirles un poco el mundo interior y que entiendan que hay todavía rasgos del patriarcado que se conservan y que nos inmovilizan. Y que no hay nada más importante en una comunidad que una mujer que sepa lo que quiere y cómo obtenerlo. Tratamos de que ellas entendieran lo que era la autoimagen, la autoestima, y adquirieran en ese proceso vocería. Y te puedo decir, mujeres que llegaron que ni hablaban, al final hacían unas intervenciones que sorprenden. Y son las que hoy en día lideran procesos. Enseñan que uno, la mujer, a pesar de que tiene dificultades, tiene derecho a surgir. Porque si vamos en el caso, todas somos líderes, todas somos mujeres y todas somos luchadoras. Sepa, me ha ayudado mucho como autoestima porque con todo lo que ellos te dicen, ya tú vas aprendiendo poco a poco a decir soy yo, no importa que yo sea gordita, no importa que yo sea así, pero soy yo y yo me quiero así como estoy. Ahora me quiero más, ahora me quiero más. Porque una de las cosas que yo tengo que querer y aprender yo y valorarme
para yo valorarte a ti o valorar a los demás que tengan a mi alrededor. Creo que las mujeres somos contra todo, podemos hacer de todo. Hemos podido trabajar en primera oportunidad los talleres de formación de conocimiento de derechos, materia de derechos humanos, derechos de las mujeres, el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. No sabía del maltrato, porque de repente el maltrato lo llamaba yo porque me daban un golpe. Pero yo aquí aprendí que el maltrato es verbalmente también. Aprendí muchas cosas que no sabía. Yo fui maltratada, no muy maltratada, pero sí, al principio fui maltratada hasta que le di alto. Por lo menos nos dieron unas herramientas de saber dónde dirigirnos. Nos dan clínicas jurídicas para que uno se desarrolle con estas personas que están ahí. No es una mirada de vamos a la comunidad, damos información sobre qué son los derechos y nos vamos, sino que brindamos esa información se convierte en acciones o iniciativas que acompañamos. Lo importante es que entregamos el proceso. Eso les trae independencia y no las obliga a quedar casadas con CEPAS, porque nosotros lo que queremos es que ellas caminen solas. El primer aprendizaje que tuvimos es que ellas marcan las pautas de nuestras actividades finales. Ellas están en su entorno, en su cotidianidad, y tenemos que aprender a hacer una lectura de las cosas que están sucediendo allí. Te pongo un ejemplo. A la arrancada de la pandemia, era muy difícil mantenerlas todavía con ánimo en un panorama que nosotros tampoco podíamos explicar. Entonces fue cuando se nos ocurrió, por ejemplo, inventar nuestro club de lectura a distancia. Situaciones de entretenimiento, ¿no? Que les puedan permitir a ellas en un espacio totalmente separado, aislado, poder tener espacio donde ellas se encuentren y hablar sobre sus temores, sobre sus procesos, ¿no? Hicimos una introducción a través de un libro que se llamaba Las mujeres que leen son peligrosas, y habla de cómo a través de las pinturas se refleja cómo las mujeres leían en secreto porque no les era permitido. La idea que queríamos transmitirle era, ustedes pueden, entonces tienen que, cuando una mujer se apropia del acto de leer y adquiere nuevos conocimientos, comienza su proceso de empoderamiento. Uno aprende mucho en el club de lectura. Sentí que podía compartir bastante y que podía seguir aprendiendo. Había mujeres que ya de la tercera edad que no tenían lentes. Entonces, ¿cómo solucionamos lo de los lentes? No tienen datos suficientes para que le mandemos el libro digital. ¿Cómo hacemos? Entonces, es como un proceso de diseño en función del grupo objetivo. Entonces, bueno, mira, vamos a hacer unos voice. Esto va a parecer algo así como un audiolibro. Nosotras mismas leíamos el voice, los libros mediante voice. Mandábamos los capítulos por texto a través de la herramienta del WhatsApp web. Fijábamos unos capítulos y luego nos reuníamos en un evento sincronizado para encontrarnos dentro de un horario por WhatsApp, un día determinado, un horario determinado. La lectura era los sábados, cuando yo quería dormir, pero estaba motivada. Comenzamos con una novela que se llamaba Tituba. Semanalmente no era entusiasmada de que seguirían mandando los capítulos porque nos quedábamos con este suspenso, que le iba a pasar a Tituba. Y entonces fue tan buena la novela que realmente yo me metí en la novela y todas las que están nos metimos en la novela. En eso nos dieron premios. Hemos entregado equipos telefónicos a las chicas, que es una dificultad no tener teléfonos allí. Participasen con mayor frecuencia es justamente al final por votación de ellas mismas. ¿Quién se queda con el teléfono? O sea, no era tanto para el premio, sino para ver qué le pasaba a la negrita, porque no es la negrita. ¿Hay algo que se haya identificado de la novela contigo? Bueno, sí, que ella nunca se rindió, ella siguió adelante. Yo también. Lo poco que he leído, y porque me han ayudado también, porque yo no sé leer mucho, me motiva bastante la lectura. Mujeres que no les gustaba leer, mujeres que en su vida habían leído un libro y que gracias al club de lectura hoy en día conocen historias, pero no solamente el hecho de poder haber leído la historia, sino verbalizar lo que ellas sienten, lo que ellas viven, su experiencia y compartirla con otras, es poderosísimo. Empezamos a implementar estrategias y una de esas estrategias que fue muy sabrosa era, llegó el momento de colocarnos lentes de género.
Había un caso de una princesa, por ejemplo, que se hizo feliz porque al final el príncipe la rescató, se casó, tuvo 5 niños. Yo le pongo, decía una, ¿no? ¿Cuál es tu lente de género y tu final? Bueno, primero estudió, consiguió un trabajo, viajó por el mundo, conoció mucha gente, aprendió y después, cuando llegó su momento, cuando tuvo una edad suficiente, se casó y tuvo los hijos. No, pero yo no me voy a casar, también vale. Lo importante era que ellas aprendían que, digamos que como mujer hay otros roles importantes que ocupar y les despertaba la curiosidad. La mayoría de las historias es que el hombre es el que salva, el hombre es el que todo. Y aquí se enfoca más en el género de la mujer y nos hacen demostrar que las mujeres también podemos rescatar, podemos salir adelante. Como decir que somos mujeres, no podemos rendirnos, nada más por los niños. No podemos rendirnos que tenemos un hogar. No podemos rendirnos que tenemos una casa, que tenemos que atender la casa. No, sino luchar como personas, como ser humano y como somos, pues. Como mujeres, luchadoras, como siempre hemos sido. Cuando terminamos nuestro segundo libro, que tenía que ver con los relatos de Mandela, el cierre del libro fue una mesa de trabajo y planificaron una agenda comunitaria. Escogieron 3 muros, porque ellas son mujeres de 3 sectores y son 3 grupos de mujeres de base. Y cuando les preguntamos, ¿y si lo que queremos es la unión, cómo podemos interpretar 3 muros? ¿Por qué no hacemos un solo muro de todas? Se quedaron pensando y dicen, no, vamos a hacer 3 muros que nos identifiquen. La diferencia va a estar en que todas vamos a trabajar en los muros de los 3 sectores. Sí, ese libro de Mandela que leo, que impacta en mí, lo reflejo también en un mural que habla de paz en un espacio lleno de violencia. Esas mujeres se convierten en luces para su comunidad. Ellas buscan la forma de conectarse con su realidad y nos pareció tan válida que quisieran hacer sus 3 muros que tú entiendes que ellas se apropiaron del proceso y eso hay que respetarlo. De eso se trata la independencia. La emergencia humanitaria compleja nos tocó en este proyecto y es muy frustrante. Primero ellas como participantes de estos proyectos, que una vez que adquieres tu vocería y sabes a dónde ir, no consigas esa puerta abierta, porque la estructura del Estado está caída. Entendimos que junto con un proyecto que tiene un enfoque de derechos humanos, era necesario vincular actividades que tuviesen un rasgo humanitario. Ellas han podido participar en actividades, por ejemplo, como son los implantes para lo que es el control y seguridad reproductiva de las mujeres y las copas menstruales. Oiga, tengo 5 niños, el mayor tiene 15 años. Y yo digo que si no fuera por separado, mejor ahorita estuviera embarazada, no sé. He tenido un aparato que me no sé. Frente a situaciones donde ellas se ven afectadas en sus derechos y en su dignidad de vida cotidiana, una de las formas que ellas han encontrado es esos conocimientos, cómo lo llevan a acciones coordinadas y organizadas entre ellas. Aprendieron que ellas pueden llevar adelante un comedor, porque después que les impartimos los cursos, incluso con todo lo que tiene que ver con la carga nutricional y el por qué se cocina lo que se cocina, con las medidas de seguridad, etcétera, etcétera, ellas lo hacían ellas mismas. Y ellas también escogieron lo que es la sopa solidaria, que es un alimento que podía ser consumido por personas de la tercera edad que tuviesen falta de piezas dentales, por niños, por mujeres embarazadas. Era un alimento universal. Se organizaban y cómo hacían rendir los recursos para que el mayor número de personas se beneficiaran. Cosas como esas las ves cuando hay un proceso de trabajo colectivo y colaborativo y cuando ellas despiertan con esta conciencia de esto, su liderazgo y su deseo de ser agentes de cambio de su realidad. Repartimos también en 2 colegios unas meriendas, 200 gramos de jamón o 200 gramos de queso y una fruta. Y entonces los niños después nos contaban, es que con este queso comemos las arepas de la noche y al día siguiente traigo la arepa con queso. Jamie, que es otra profesora, donde trabajamos la siembra. Sembramos rábanos, sembramos hortalizas. Huertos de balcón, que yo casi lloraba, le decía a Carolina cuando vi una lechuga en un matero, cuando la gente me dijo, profe, se me dieron los rábanos, los pepinos, y yo, ¿dónde está la foto? Es que no me dio chance porque no los comimos. Voy a sembrar en mi casa, estoy aprendiendo, que gracias a la amiga
que me está enseñando. No, pero ahí no iba ninguna. ¿Y más? De lo que ya yo sé. Les decía, tráiganos más de semilla de esta porque hemos resuelto nuestro asunto de comer diario, pues ahora tenemos que echarle a la comida, ¿no? Ellas ya identifican una vulneración de derechos humanos, ya saben cómo organizarse y saben cómo reclamarlos, ya saben hacer tejido social. Bueno, por medio ahorita de la ludoteca, ella, la maestra Isabel, se encarga de que uno como que explote esa recreatividad que tiene uno, esa niña. Porque es un espacio muy creativo, un espacio muy creativo donde tú desarrollas lo que te va diciendo la profesora, tú vas con ella al ritmo y tú sales divina, la idea ahí sabroso. Me olvidé muchas cosas, muchos problemas. Brincamos, nos reímos. No, cuando llegas aquí, que vamos a jugar, no es necesario que dices, ay, que eso es para niños. No, eso no es para niños, eso es para uno integrante también, uno se puede divertir. Uno no tiene edad para jugar, para correr. Importante, chicas. Cuando nosotros hablamos de la experiencia pública, en el entorno de la educación se habla mucho de aprender a jugar. Una gran colaboradora que tenemos es Isabel Serpa, que es la directora del Centro de Estudio de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, que siempre tenemos como hilo conductor en nuestros talleres todo lo que tenga que ver con esta narración oral. La mujer se conecta con su mundo interior, aprende a verbalizarlo. Cuando escucha a las demás, entiende que siempre hay un sentido que las identifica, aprenden a reconocerse y al final entienden pues que sí hay que elevar la voz. Te identificas en los títeres, te identificas en los muñecos. Y eso fue lo que más me llamó la atención, cuando la profesora llegaba y contaba los cuentos con la muñeca, y cada muñeca tenía su historia. A mí me hicieron narradora sin serlo profesionalmente, me gustó, pude contar la historia de mi madre que usaba mucho sombrero y así como yo, cada una de ellas también han podido narrar sus historias. Por ejemplo, hoy hubo una lectura de la tejedora y ese libro me hizo recordar que me lo dijo la profesora porque lo hizo recordar aquella niñez. Realidad. ¿Te emocionaste? Sí, me emocioné porque me dieron muchos recuerdos bellos, no tristes, sino bellos. Entonces, si se quiere, CEPAS, no sé si consciente o no, ha dado la oportunidad de que estas mujeres puedan drenar a través del juego, de manera que sí ríen, lloran mucho, pero también reímos bastante. Cuando nosotros decimos vamos a trabajar con la comunidad, nos trazamos un objetivo general y unos eventuales resultados. Los caminos para llegar allí los consultamos, todos. Y es la manera en que la gente se siente compenetrada con la actividad que tú estás haciendo. Y ha sido exitoso en nuestro caso y ha permitido que entremos en esa dinámica tan cercana con ellos, en la comunidad. Ellas, cuando nosotros llegamos en el carro, ahí está Carolina, ahí está Ani, llegó Ani, y salen corriendo y van hasta el carro y saludan. O sea, nos llamamos por los nombres y eso es importante. Con todos ellos, en todos lados, donde voy, hola Nancy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Eso para mí ha sido bueno. He hecho amistades, tenemos muchas conversaciones. Hemos compartido muchas cosas. Yo siempre he dicho que entrar a la Dolorita específicamente es como entrar a una casa grande. Cuando nosotros hablamos de las mujeres de la Dolorita, nosotros decimos nuestras mujeres. Y es como un lazo muy, muy fuerte que nos une a ellas. Nos consideramos una mujer más del Guamo, pues a pesar de que no vivimos allí en la Dolorita, creo que los lazos se han estrechado en estos 4 años y medio que nos sentimos parte de eso. Nosotros encontramos nuestra bandera ahí. Yo soy una luchadora porque yo como persona siento que yo puedo transmitirle a las demás personas esa alegría
esa capacidad, esa esperanza, que no hay que perder la esperanza. Yo siento, yo todavía, a la edad que yo todavía tengo sueños. En un futuro me veo con niños, alrededor con niños y con amistades. Y al seguir este proyecto. Empoderada, con un negocio. Me encantaría tener un negocio. Como soy recreativa, hago piñas y cosas así, quisiera montar algo así. Ser la concejal del municipio. Quiero hacer un curso de contabilidad porque me gusta mucho la matemática. Me encanta la matemática. Mi futuro es ese, terminar de estudiar y ser alguien para mis hijos. Que yo cuando sea en gran nivel, mi mamá sí pudo porque no puedo yo. El corazón de CEPAS son las mujeres. Mujeres que generan conciencia de sus derechos y que a través de esa conciencia crecen ellas, crecemos nosotras con ellas y también transforman la comunidad. Es el órgano que nos hace latir como organización. Es lo que nos recuerda que estamos vivos y que podemos compartir ese día a día en una lucha que es común. CEPA para mí significa responsabilidad, aprendizaje, unión, Empoderamiento, reencuentro, igualdad, Esperanza. valientes. Se puede. Para mí es construir paz en espacios imposibles. Eso. Algo de otra dimensión. una palabra. Gracias. Bueno, espero que estén allí. Yo les pido disculpas, pero es que yo cada vez que lo veo y lo he visto un bojote de veces me conmuevo igualito. Sí, están allí, ¿verdad? Sí, sí, tienes como sentirte orgullosa. Hay muchos, hay comentarios en el chat, de hecho, pero en todo caso igual abrimos. ¿Quieres escucharlas? ¿Qué quieres hacer, Vivi? Sí, por favor, escuchémoslo. Yo tengo que componerme todavía y se los he dicho. Yo he visto por lo menos 20 veces y tengo la misma. Siempre tengo como que recuperarme después que termino de verlo. Así que las escucho. Abran Es hermosísimo. Bueno, mientras alguna se atreve, pide la palabra. Voy leyéndote lo que decían aquí. Primero empezó Zulay, qué hermoso. Qué bonita labor están cumpliendo, las veo y estoy convencida que en Venezuela hay esperanza con estos equipos que hacen cosas tan maravillosas, de verdad que inspiran. Qué maravilloso es hacer buen trabajo de despertar conciencia propia en nosotras mismas y desarrollar las capacidades de manera dinámica y recreadora, de forma organizada. Me hace pensar que las mujeres constructoras de paz podríamos, la red nuestra, hacer un video así, escuchar las voces de esas casi 200 mujeres activistas y periodistas. El corazón de Venezuela son las mujeres. Génesis dice, adivinen quién lloró. Sí, no, yo tengo una basura de mi equipo. Sai dice excelente, Linet dice qué experiencia tan hermosa, Sorabi Castillo excelente, felicidades, sí se puede construir paz. María Ángela Arellano, wow, qué tremendo trabajo, me conmovió. Linet, creo que todas lloramos, sí, Linet, yo también creo que todas lloramos. Nivel, excelente trabajo que han realizado. Luceli, excelente experiencia de nuestras mujeres, felicidades, excelente trabajo en equipo con conciencia, qué hermoso trabajo de equipo, me encantó. A mí particularmente hubo dos cosas, bueno, primero el tema de la conciencia, ¿no? Pero luego el tema de esa idea del club de lectura y que fue para ellas una cosa que necesitaban saber qué iba a pasar, qué hermoso, o sea, muchas de ellas decían, yo no leo, pero me encanta, yo necesitaba que me dijeran más qué estaba pasando, ¿no? Y eso las iba empoderando también.
Y por supuesto el tema de la diversión. Qué hermoso tener esos espacios, qué importante tener esos espacios de salud mental, ¿no? A través de la diversión. Pero bueno, yo no soy la que tiene que hablar. Que alguien que diga más, que quien quiera comentar. A ver. Todavía se están secando las lágrimas. Bueno, yo quiero Ah, comentar un ay, poquito. Claro, perdón. Hola, Ajá. ¿me oye? Sí, Zulay. Hola, Beatriz. Bueno, saludos a todas. De verdad que todos muy conmovidas, todas muy conmovidas por esta presentación, por este trabajo, sobre todo, y sobre este proceso tan enriquecedor. Y me llamó mucho la atención, sobre todo, una frase final: hacer, hacer paz en espacios imposibles, en espacios de violencia. eh, es una muestra de que sí se puede, es una muestra también de la fuerza que tienen las mujeres o que tenemos las mujeres para construir esos espacios. Y también es muy plausible el hecho de que ese equipo del CEPAS haya logrado este proceso, porque no es fácil, no es sencillo, y no sucede así en todas las circunstancias y en todos los sitios, ¿no? Se necesita para eso un enganche en las mujeres de esas comunidades con este equipo. Es decir, es un equipo que está muy identificado con las comunidades y que conoce cómo metérseles, porque son comunidades que no tienen, por lo general, han perdido la confianza en todo y en todos. Son por lo general personas que no, eh, ya están como que resignadas a la situación de hostilidad permanente, y tener esa esperanza, y a partir incluso de construir esa esperanza ellas mismas. Wow, es una labor demasiado hermosa, y yo me imaginé cuando estaba viendo el video, eh, cómo sembrar esa esperanza en todos los sectores vulnerables de nuestro país, que son la mayoría, y cómo a partir de esa esperanza empezar ese empoderamiento, que no es un empoderamiento de la mujer por empoderarse, sino por formar parte de ese proceso de transformación tan necesario que que necesita nuestro país, y que tan pronto lo hagamos, más pronto será la recuperación. Entonces, un poquito por ahí va mi reflexión respecto a este material que nos has mostrado hoy. Gracias, Zulay. Muy conecto y vibro con tus comentarios, porque así lo sentimos, y bueno, justamente hemos pensado y planteado cómo hacerlo, y creo que esa es como principalmente nuestra mirada como organización de la sociedad civil, cómo transformamos, ¿no? Porque a veces la visión se convierte muy instrumental, ¿no? De los beneficiarios, de las víctimas, de los propios proyectos, y no generamos una real transformación. Y esa transformación que requiere el país, nosotros lo vimos en un pedazo pequeño, y eso es lo que nos da esperanza. Y por eso creemos en la construcción de paz. Y entendemos que la defensa de los derechos humanos está conectada, y eso que tú llamabas empoderamiento, nosotros, para mí, como la palabra que yo mejor lo sé expresar es como conciencia. Y Caro, nuestra coordinadora de género, lo hablaba allí, como cuando ellas se conectan con su mundo interior, que desde el ámbito de los derechos humanos tiene que ver también con la conexión con la dignidad humana. Se conectan con eso, porque además muchas veces las aproximaciones, y creo que eso era como mi primer punto, primero todo el tema de llegar a un espacio como ese, desde el punto de vista del tema de seguridad y logística, y entender con qué te encuentras. Es decir, con mujeres que tienen 20, 25 años, que nunca les ha llegado la luz directa,
que si les pides un vasito de agua, te van a dar un vaso de agua con lluvia, y que muy posiblemente ha estado estancado, y que a veces uno dice, bueno, me tomo esto, no me lo tomo. Y que además no tienen transporte, porque donde vamos no hay ningún tipo de transporte público, ellas no han salido de allí, no tienen redes, no tienen conexiones, no tienen trabajo, sobreviven. Y el contraste incluso con eso que hablamos, que a veces uno ve personas con mayores recursos económicos o posibilidades, pero uno no encuentra la felicidad y la esperanza que uno encuentra en estos espacios, ¿no? En términos de esa resiliencia. Entonces, cuando tú vas hacia el humano, porque por supuesto ahí encontramos cosas muy duras, personas o mujeres, niños que no han comido en 2, 3 días, o que lo que tienen es un pedacito de pan, mujeres que no, le preguntamos por qué no han venido a los talleres, bueno, porque tenía la menstruación y no tenía cómo ir, y nos dicen, bueno, vine porque me puso un cartón, así. Ese tipo de cosas, tú dices, es muy fuerte, pero y aquí viene como el segundo aprendizaje para nosotros, cómo combinábamos este tema de la asistencia humanitaria, porque bueno, este tipo de cosas no era algo que nosotros podíamos resolver, porque nosotros somos una organización de derechos humanos. Entonces entendimos que no podíamos trabajarlas de formas aisladas, y aquí un concepto que no salió en el video, pero que nosotros hemos trabajado mucho, es el concepto de los nexos, que nos ayuda a entender la crisis venezolana, pero que también nos ayuda en nuestras aproximaciones, donde uno no puede trabajar como silos, como cosas separadas, sino el poder entender la combinación de los derechos humanos con lo humanitario, e incluso con la visión de desarrollo y sostenibilidad, es parte de lo que hace que la aproximación no sea asistencial solamente, que la relación no sea instrumental, y que además sea sostenible. Es decir, que ellas, y sale mucho también en el video, esto nosotros llamamos que ellas tomen el proceso, porque hay muchos procesos, y yo ahí, cuando eso nos ocurre en CEPAS, es también cuando me siento más feliz, cuando nosotros sabemos que ese proceso, aunque nosotros no estemos, ese proceso no se cierra. Eso sigue solo, y además tiene otras personas que lo impulsan. Entonces nos permite a nosotros ir a otros lugares donde hay mayor necesidad de acompañamiento. Entonces, decía todo esto por lo que tú decías de, efectivamente, cuando uno piensa en impacto, tiene que pensar en transformación. Y una transformación tiene que ser consciente y entender que al otro en su humanidad, en un espacio totalmente deshumanizado. Y eso yo creo que es el gran reto, porque para nosotros incluso estar allí, porque las realidades del equipo de la organización son otras, también es parte del reto, porque bueno, te sientes insegura, cómo tienes que ir vestida, cómo tienes que hablar, cómo te relacionas, y conectarte con la humanidad del otro, con que el otro es persona, y con que vas también a aprender, ayuda a que ese proceso de transformación ocurra, ¿no? No es el que yo voy aquí con los conocimientos, yo soy la organización que tiene los saberes, además tengo los recursos. Una de las cosas como para mí muy difícil fue cuando justamente empezamos a comunicar como lo humanitario, y en la lógica de las comunidades está esta lógica de la dependencia del Estado. O sea, cómo yo te manejo y te controlo en la medida que te alimento, o en la medida que te doy una bolsa, o en la medida, ¿no? Y cómo nosotros dijimos, nosotros tenemos la capacidad de poder facilitar que ustedes puedan tener acceso a alimentos o acceso a la salud en estas pequeñas cosas, pero no nos deben nada. Es decir, si nosotros les damos esto, o nosotros procuramos que esto ocurra, no tienen que agradecernos a CEPAS, sino esto es un proceso que además ustedes mismas, con sus conocimientos, pueden seguir llevando a cabo. O sea, nos pasó que tuvimos un proyecto humanitario que nos permitía tener un comedor por 2 meses. Y yo decía, bueno, pero le vas a quitar, le vas a dar comida por 2 meses y ya. Y entonces yo decía, bueno, nos vamos a meter en ese rollo, y después, ¿qué hacemos? Porque entonces después la gente me va a decir, bueno, ¿qué pasa que CEPAS no nos ha dado más comida? Y entonces yo decía, bueno, hablemos con ella. Y le dijimos, miren, con una organización internacional, no somos nosotros. Ellos están dispuestos aquí, tienen estos recursos para que su comedor funcione 2 meses. Además, tienen un pedido especial. Tienen que llegar a X número de personas.
algo que para mí era como muy duro porque estas organizaciones internacionales humanitarias como que trabajan mucho en llegar a la mayor número de personas. Entonces, lo que contaba Ihani del queso y la arepa era así. Nosotros teníamos que ampliar los recursos para que ellas en sus números tenían. Entonces, lo que hacíamos es que lo dábamos por partes, pero tratábamos que la gente tuviese esos recursos. Pero sobre todo que ellas desarrollaran la capacidad. O sea, ellas en ese proceso para montar el comedor compraron las paletas, compraron todas las cosas que necesitaban para el comedor, armaron la casa de una de ellas y armaron sus 2 mesas, pero después siguieron con su comedor porque aprendieron a sembrar. Entonces ese famoso dicho de darle un pez a un amigo y tendrás comida para un día, enséñalos a pescar y comerá para el resto de su vida. Y ya ellas mismas se enseñan, ya ellas mismas replican los conocimientos en otras casas y resuelven sus procesos de alimentación, preparan sus terrenos. Y yo les digo una cosa, acá es que yo recibo una foto de esos maíces, porque además la semanalmente sacan maíces, sacan tomates, sacan, y no es el tema de la siembra, es el tema de cómo ellas con herramientas lograron solventar la situación que a ellas más las frenaba. Hay otra historia que ahí no la contamos, pero entre ellas algunas sabían de un pozo de agua y era como el pozo más cuidado del agua. Y entonces ahora ellas justamente han como en este proceso de la siembra, de la cosa, cómo tienen como un proceso de cómo administrar el agua, cómo trabajar el agua, cómo limpiar el agua y cómo organizarse para buscarla, justamente vinculado a su propio proceso de generar alimentación y subsistencia. Entonces, como un poco, vuelvo ahí a lo que tú decías de la palabra transformación y de la palabra empoderamiento, que tiene que ver con eso, con conciencia y con herramientas y con capacidad de conectarte en el acompañamiento. E incluso, por ejemplo, ser parte de sus propios procesos. A nosotras nos han invitado, que o sea, a mí siempre me da mucha risa porque además nosotros somos feministas que no creemos en los concursos de belleza, pero es que en la comunidad siempre hacen la reina del carnaval. Entonces, nosotros vamos a la cosa de la reina del carnaval, nos vestimos con las cosas de la reina del carnaval y participamos en su proceso, sí, porque al final es ese intercambio de cómo también aprendemos de las cosas que para la comunidad son importantes y participamos. Y algo que lo hemos empezado a hacer más recientemente, y se los comento porque además para las comunidades, para todos, para las mujeres, nos ayuda mucho, hacemos un karaoke. En el karaoke cantamos las canciones y bueno, ahí salen los talentos, las que tienen buena voz, las que tienen mala voz, ahí todo el mundo echa broma. Pero cuando terminamos la canción, ahí les decimos, bueno, vamos a analizar con perspectiva de género esta canción. Se imaginan cada vez que ponemos un reggaetón, cada vez que ponemos la música que ellas tienen alrededor, cómo ellas van analizando los patrones de poder, de violencia, lo que están escuchando las jovencitas. Entonces, cómo a través del juego, porque este tema de lo del entretenimiento, bueno, en Venezuela en general tenemos una sociedad muy traumada. Lo de la pandemia nos dejó a todos casi locos. Yo creo que todavía no hemos superado lo que vivimos en la pandemia. Pero imagínense allí, o sea, donde no hay un parque, donde no hay un cine, donde no hay luz, porque no hay televisión, no hay ningún espacio de entretenimiento, donde pues a cierta hora tienes que estar resguardado porque tu vida está en peligro. Entonces, el que ellas tengan un espacio de diversión, de entretenimiento. Y eso les digo que nos tenemos que ir temprano porque por todo el tema de seguridad, nosotros no podemos quedarnos después de las 12 del mediodía en el barrio porque es un tema de seguridad por tiempo. Es decir, entre 1 y 2 de la tarde tenemos que estar ya de regreso. Pero que ellas tengan un espacio para reírse, para jugar, para caminar, para verse. Hace toda la diferencia y nosotras mismas ha sido parte de la reflexión que hemos dado como defensoras y bueno, no sé si ustedes como periodistas también lo han mirado, este tema del autocuidado, porque además este tema de que siempre, y eso también tiene que ver con una mirada feminista de qué hacer, o sea, en nosotras como defensoras tenemos, y cuando fue la emergencia humanitaria, bueno, teníamos como ese desespero. ¿Cómo hacemos más para ayudar a más? ¿No? Sobre todo que a veces esa ayuda, ese medicamento, esa comida, hace la diferencia entre la vida y la muerte de alguien.
y bueno, era este tema de, bueno, cómo desplegamos capacidades. Yo lo llamo mucho la multiplicación de los panes y los peces, en el sentido, tenemos poco, pero bueno, cómo llegamos a más. Y algo que se nos olvidó fue nosotras mismas. Nuestra capacidad como equipo de decir, descansemos, necesitamos estar bien para que las demás estén bien. Y este tema de tener actividades en nuestros propios procesos de autocuidado. Porque, bueno, estamos expuestas a mucho dolor, a muchas situaciones. Me acuerdo, por ejemplo, una vez estábamos también en pandemia y pues la noticia fue que había un feto en un techo de las casas de las mujeres. Entonces, bueno, era el tema del feto, era el tema que había pasado, qué mujer había sido, fue complejo. También nos pasó otra vez que mataron a una maestra que era parte del grupo, un feminicidio. O sea, cómo lo trabajamos en grupo. También estábamos en un taller y mataron al hermano de una de las muchachas que estaba, y la novia estaba allí en el grupo, entonces todo el mundo pensaba que las bandas venían al grupo. O sea, la situación de angustia y de peligrosidad la tienes allí en el día a día. Entonces, bueno, estos temas de cuidarnos nosotros, cuidarlas a ellas, pero apostarle a ellas, apostarle a la comunidad, es lo que muestran que bueno, si ahí se puede, en toda Venezuela se puede. Y la pregunta que nos hacemos, y por eso cuando les decía que no era por cortesía darles gracias por el espacio, y esto que decíamos, donde están las mujeres, está en nuestro corazón. Cuando yo dije, bueno, vamos con las mujeres periodistas, ahí estamos. Y yo creo que eso tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo esto al final que es un pedacito de espacio y es un grupo de mujeres. Nosotros ahí estamos llegando a 600 dinamizadoras, las llamamos así, mujeres dinamizadoras, que tienen a su vez diferentes grupos y diferentes sectores donde nosotros vamos, estamos con ellas, se activan los procesos y se van dando. Ocurre de forma generalizada. Y parte yo creo que de insistir y persistir en ese espacio es justamente tratar de contagiar, que eso pase en todo el territorio nacional, y que pues nosotros somos un pequeñito espacio, y quizás allí me acordé de otro video que tenemos que explica esta idea, ¿no? Y si ahorita doy un chance para preguntas y comentarios, lo busco, porque justamente tiene que ver con eso que podemos hacer, porque siempre pensamos en como la mirada grande de, bueno, es que está todo tan mal que lo que yo voy a hacer no va a cambiar la realidad. Pero en CEPA justamente y lo vemos con este trabajo comunitario, lo vemos con el trabajo de activismo, lo vemos con el trabajo de incidencia, eso de pequeñas goticas van contagiando y van generando este efecto de contrarrestar la violencia, la guerra, la desnutrición, el hambre, la desesperanza. Y justamente eso es un poco lo que nosotros entendemos como construcción de paz, esa conciencia de derechos, esa defensa de derechos y esa puesta de acciones para la construcción de paz. Bueno, me encadené porque sé que había más intervenciones planteadas, pero las escucho mientras que entonces les busco este videito y también se los coloco, porque bueno, me parece que complementa la visión de comunitaria con también la visión del activismo que estoy segura que desde la red de periodistas ustedes también desarrollan. No, y aquí también hay activistas. La red está compuesta por ambos, y aquí ya estamos más o menos como mitad y mitad activistas y periodistas. Y lo bonito también es que estas activistas todas tienen que desarrollar también un proyecto comunitario, un mini proyecto. Entonces, el escucharlas también, escuchar la experiencia que tienen ustedes y las ideas, pues creo que puede inspirar también aquí a más de una a hacer algo parecido o ir en esa misma línea, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo, no tengan pena. No, y sobre todo que yo entiendo que hay preguntas, más bien muy atenta a escuchar sus preguntas, que yo entiendo que eso, o sea, hay detalles que parecen obvios, pero que a veces hay que explicar los procesos que están detrás.
Sai. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos. Saludos. Es Sailí Fernández, soy de La Guajira. Estoy en la parte de la red constructora de paz, red de mujeres constructoras de paz. Soy periodista, pero también apoyo a todos a las mujeres que conformamos la red en el Zulia, Machiques y Guajira. Es muy importante lo que tú señalabas, Beatriz, y de verdad que me sentí muy identificada, porque bueno, son realidades muy distintas en distintas partes del país. La Guajira de repente, esa zona tan desértica como es la Guajira, y lo distinto que es en el Machique, que es una zona más de siembra, más de cosas que pudieran salir muchas cosas bonitas desde las comunidades indígenas. La Guajira es una zona que difícilmente las mujeres lo que están en este momento es, por ejemplo, la venta de gasolina, que es un problema tan grave, un problema social, que hoy en día las mujeres son las cabezas de familia para poder atender a los hogares. Y ese relato que tú hacías de llegar, de que las mujeres se empoderen, de que hay otras maneras de trabajar, que hay otras maneras de poder salir en medio de la dificultad del país. Creo que nos has dado muchas luces para poder encaminar los microproyectos que tenemos dentro de las comunidades. En este caso, por ejemplo, el grupo de La Guajira va a trabajar el acceso a la salud que tienen las mujeres que no lo tienen. Hay mujeres que han ido a su última consulta de ginecología hace 5 años cuando dio a luz. Entonces, como esas situaciones, pero cuando vamos a hacer, por ejemplo, nos acercamos a las comunidades, hablamos en Guayunaiki porque es la manera de expresarse, y ahí nos damos cuenta que hay muchos choques del Estado, todo lo que implica de repente ser indígena. No solamente están violentadas solamente porque son mujeres, ¿no? También por ser el tema indígena, por vivir en un territorio también tan desistido como es la Guajira. Creo que con esto que tú nos has señalado el día de hoy, nos da pie como para mirar y centrarnos en cómo hay que enfocarse para que las mujeres dentro de estas comunidades con sus realidades distintas puedan también salir adelante, porque hay otras cosas dentro del territorio que pueden ser mucho más ganadoras para nosotras las mujeres que vivimos aquí. De verdad que te agradezco mucho esa experiencia, muy bonito, ese trabajo que vienen haciendo, y realmente me sentí identificada porque distintas, o sea, esas voces de las mujeres tienen mucha esperanza, dan muchas esperanzas. Y eso es lo que tenemos que mirar, la esperanza que hay dentro de las comunidades, la esperanza que tienen las mujeres, porque realmente sí no las merecemos. De verdad que muchas gracias. Sí, no, totalmente. Y ahí yo quería, digamos, escuchándote algo que recuerdo o que para mí es como fundamental digamos, todos los procesos con las mujeres. Hablar de participación. Ajá, aquí. Tiene que ver mucho con el tema de sueños. Y uno dirá, bueno, pero esto es sueños, pero las mujeres no tenemos sueños de poder. Digamos, y más en esos espacios, pues lo que nosotros vemos, lo que ellas ven alrededor, en términos de referencia, es bueno, o ser la esposa del policía, o la del PRAN, y bueno, no tienes otra jerarquía social que alcanzar en ese espacio. De hecho, este tema, ustedes vieron las imágenes de los niñitos, es decir, son espacios donde pues digamos, la mayoría de mujeres jóvenes, 20, 23 años, 24 años, tienen 3, 4, 5 niñitos. Y ellas mismas son unas niñas. Pero bueno, van y tienen que ir con los 5 niñitos al taller, o sea, no es que tienen a alguien que se los cuide, y nosotras mismas tenemos como generar esos espacios. Y para ellas su principal descubrimiento tiene que ver con esa capacidad de cumplir sus sueños.
parte de lo que a mí me conmueve mucho el video, que ustedes vieron ahí la que dijo Lilian, la que dijo, yo quiero ser concejal del municipio Sucre. Lilian hoy es concejal suplente en el municipio Sucre. Y justamente cuando tú ves que eso es posible, es que tú dices, esto, o sea, transformar el país y dedicarle, invertirle a las mujeres es lo que transforma también la comunidad. Ellas están transformadas, pero son las que sueñan que pueden ir y llegan y cambian las realidades, ¿no? Entonces, cuando uno, y hoy lo decimos en la comunidad, pero lo dijimos hoy en Ginebra, ¿dónde están las políticas y dónde están los recursos que apuestan a las mujeres, que apoyan a las mujeres, no para darles comida por un voto, sino justamente en sus procesos de transformación? Porque, y fíjense, incluso eso, ¿no? En estos periodos preelectorales, lo que nosotros hemos documentado es que los consejos comunales van a donde ellas y les dicen, bueno, tú eres voto duro, voto blando o voto opositor. Y ellas nos cuentan, y básicamente lo que también hemos trabajado con ellas es que, bueno, tú di lo que tú quieras para que te den tu comida, pero tú sabes que lo que tú quieres, lo que tú crees. Y bueno, justamente como las políticas de control social y las políticas de discriminación política las instrumentalizan especialmente a ellas. O sea, ellas son las instrumentalizadas incluso para controlar esa base de votos que tiene el gobierno. Entonces, su conciencia de derecho, fíjense lo que nos pasó un día, ellos estaban viendo cuando estaba funcionando el comedor, que por supuesto las bolsas de ellos lo que tenían una harina y no tenían ninguno, y la gente estaba yendo como para la sopa. Entonces ellos, hubo como una, no, ese fue, estoy confundiendo el cuento. El cuento fue, tuvimos un encendido ustedes saben que nosotros hacemos todos los años con las organizaciones de mujeres el encendido de los monumentos, y lo hicimos ese año lo hicimos en la Plaza Altamira. Y justamente en este proceso de empoderamiento, fueron un grupo de las mujeres de la Dolorita y tomaron la palabra. Y entonces ellas empezaron en su conciencia de derechos a denunciar que justamente el gobierno, había mujeres en el barrio que estaban, ya por eso fue la confusión por la harina pan, estaban con sexo transaccional, es decir, tenían que tener sexo para poder tener una harina pan y poderle dar alimento a sus hijos. Algún periodista le tomó el video y eso salió en las redes sociales. Eso llegó al Consejo Comunal y el Consejo Comunal dijo, aquí no entra más nunca CEPAS. Y bueno, para nosotros fue una situación de seguridad. Y ellas mismas se organizaron y les dijeron al Consejo Comunal, si aquí no entra CEPAS, ustedes tampoco van a entrar a nuestra comunidad. Y ellas se enfrentaron. O sea, para mí se los cuento y me para los pelos porque ellas defendieron su espacio y no se dejaron intimidar y dijeron, o sea, aquí ustedes no nos van a dominar. Y ya hoy en día, ellos, que algunos son hombres, cuando quieren tenemos alguna jornada, alguna cosa, ya los ponemos a que, bueno, tienen que ver la película, y si vienen a ver la película se pueden llevar el plato de sopa, entonces ven las películas, y los tenemos a los del Consejo Comunal adentro y ya somos amigos, pero tuvimos momentos tensos, porque justamente ellos no están acostumbrados a que la gente se queje y hable. Después también tuvimos que hacer todo un tema de seguridad con la dinamizadora y todo esto, pero lo que les quiero decir es que, sobre todo en el tema humanitario, no le dicen, no, porque tienes que ser neutral, porque no puedes hablar de derecho, porque no puedes hablar de política. Justamente hay que hablar de derecho, hay que hablar de política para poder hacer trabajo humanitario en Venezuela, porque si no tienes ese contexto y si no entiendes lo que pasa, pues no vas a poder hacer un trabajo transformador. Entonces, en ese tema de la participación, nosotras no tenemos medias tintas, es decir, eso más bien, en vez de perjudicarnos, el que ellas conozcan lo que pasa, la discriminación política, el control social, la persecución, nos ayuda en su propio proceso. No sé si alguien iba a hablar algo. Marielba tiene la mano levantada y luego leo unos comentarios del chat. Déjame a ponerme para que me veas. De verdad, muchísimas gracias por este espacio, porque creo que aprendemos de la experiencia de CEPAS. Y yo quería decirte dos cositas, si me lo permites. La primera es que realmente yo considero que el trabajo de transformación
de las mujeres en Venezuela pasa por la conformación de redes, en la consolidación de las redes. Porque la red es una experiencia perdón, de lucha compartida. Y es una manera de ir, de ayudarnos mutuamente a lograr la transformación, lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, la red de mujeres constructoras de paz es una propuesta muy sencilla, bueno, que quiere llegar a ser tan trascendente y de tanto impacto como CEPAS, pero nosotros somos muy pequeñas, tenemos este valor que es el que somos activistas y periodistas juntas, que buscamos visibilizar esa problemática, ¿no? Y hemos decidido, con muy poco presupuesto, con muy pocos instrumentos, exactamente, como dice Sailín, que es nuestra activista estrella y apoyo en Guajira, somos pequeñas pero grandes en retos. Es decir, lo que quería decir es que a pesar de ser pequeñas y a pesar de que nuestro camino recién empieza, sabemos que es posible una transformación si nos unimos. Y también hemos decidido empezar por la formación, por la capacitación, por la sensibilización, en unión con las periodistas que son las que visibilizan la problemática que viven las mujeres. Y yo quería solamente decirte esto para invitarte a que CEPAS sea una aliada. No me siento ya parte de su red, no me han invitado, pero es que yo siento que llegué a donde yo estaba, pues, o sea, para mí esto, uno se conecta inmediatamente. Claro, gracias. Ya yo sé. Que invitar, yo. Gracias. Yo ya sé que han participado las activistas de Mérida, han participado ya directamente con CEPAS haciendo unas actividades, se han prestado los videobins, se han prestado y se han apoyado mutuamente, y eso nos llenó de una gran alegría, porque para las activistas y que comienzan su liderazgo y que concientizan su liderazgo comunitario, tener contacto con mujeres como tú y con mujeres como las que hay en tu equipo, que ya tienen un camino recorrido, es muy importante, porque así aprendemos y vamos juntas. Entonces, bueno, además de la invitación que te hacemos de verdad para que seas un aliado importante, porque nosotros somos 4 aliados formales, ¿no? Soy Mujer, IPIS, la plataforma Encuentros, Fe y Alegría y la Nación, ¿no? Estos son los aliados formales. Pero si CEPAS se alía formalmente, o sea, de verdad, con nosotros, sería un gran regalo para todas. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, y el regalo también es para mí, porque además yo soy de las que cree, bueno, primero, parte de nuestra visión de construcción de paz, como tú decías, tiene que ver con las redes, y porque además no puedes plantearte paz individual. O sea, esta es una discusión completamente colectiva y tiene que ver justamente con nuestra capacidad de penetrar todos los espacios. Y esto que yo les decía, de inspirar y poder llegar a diferentes espacios, es parte del entendimiento que uno solo no puede, que necesitamos justamente conectarnos, ¿no? Así que súper sumada. Y nosotros ahorita, y a eso le sumo un poco lo que tú decías, el tema de construcción de paz y mujeres, lo vemos a un nivel de conexión de comunidades y red de redes. Es decir, parte de lo que hemos nosotros estado haciendo, porque participamos en diferentes redes, es cómo estamos también ayudando a que todas las redes nos conectemos. Porque ustedes tienen un grupo aquí, hay otro grupo por allá, hay otro grupo por allá, y parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer es ir creando la capacidad de que las redes que ya tenemos, como ustedes dicen, cada una tiene su camino, su tiempo, sus liderazgos, sus dinámicas, nos conectemos y sepamos que existimos. Yo lo veo así, para ponerte una imagen visual,
como un archipiélago y justamente generando puentes para que todos los archipiélagos nos conectemos. Y yo sé que con esos puentes, hoy estoy aquí, pero mañana llego a 3 islas más lejos y me puedo volver y lo que yo hago en esta isla termina funcionando para la otra isla, ¿no? Y creo que, por eso te digo, yo me siento invitada y conectada y más bien agradecida del regalo que me inviten formalmente, que no lo necesito, o sea, en el sentido de que siéntanse libres de pedirme lo que podamos dar. Y justamente de compartir lo que podamos, que por supuesto es experiencia, es cariño y es ganas. Creo que, y esta es una reflexión que yo he estado dando, que tiene que ver mucho con la perspectiva de género, por el trabajo que hacemos con la comunidad, pero nosotras también, este tema de la visión de los recursos, que todas estamos con esa, yo lo llamo, perdón que yo son muchas como comparaciones, como muchas imágenes, pero este tema de los juegos del hambre, que pues no hay recursos y todos estamos trabajando con las uñas, cansados y sin recursos, pero este mismo tema de poder, y entonces en vez de, o sea, los recursos poquitos que hay, nos peleamos entre nosotros y terminan generándose una cantidad de distancias entre las organizaciones que hacen lo mismo, o organizaciones que terminan haciendo lo que no les gusta, pero porque los recursos están disponibles. Entonces yo decía, oye, eso mismo de que nosotros trabajamos el tema del empoderamiento económico con las mujeres, ¿cómo lo trabajamos en este proceso? Entonces, muchas veces los recursos los tenemos, que los más valiosos, que son los humanos, pero unidas somos capaces de no solamente levantar más recursos, sino tener más impacto y aprovecho con esta reflexión justamente a plantearles esta otra que tiene que ver, bueno, cómo nos enredamos y cómo participamos en este tema de que la unidad y la coordinación a veces son vistas como cosas iguales y no lo son, ¿no? Pero sí creo que hay como unidad en el propósito y coordinación en la acción. Y creo que este videito, que es cortico, que se los va a poner ahorita, habla mucho de eso y podemos seguir como esa conversa. Se los pongo aquí. Democracia y derechos puede parecer hablar de fantasías en el contexto actual, impregnado de inhabilitaciones, monopolios comunicacionales, imposiciones, amenazas, persecución, represión, criminalización. Los ciudadanos y ciudadanas nos hemos convertido en seres impotentes ante esta crisis. Y es verdad, lo somos, si lo vemos desde aquí arriba. Pero más adentro, aquí, este ciudadano decidió cambiar la perspectiva. En lugar de ver la totalidad, vio a su lado. Y decidió apoyar a una víctima de la persecución política. Gracias a ella, conoció una comunidad necesitada y con ayuda creó comedores y talleres educativos. Aquellos escucharon lo que hacían y se ofrecieron a donar productos. En la comunidad conocieron de cerca casos de violaciones de derechos humanos. Documentaron, denunciaron y difundieron. Así, encontraron más apoyo y pudieron tomar acciones legales que ayudaron a los afectados. Su labor alcanzó otros oídos y su voz llegó a instancias internacionales. Se organizaron más, se formaron, ajustaron sus metodologías de acción, educaron a otros sobre derechos humanos y ahora ellos replican el mensaje. Su labor se expande. Todo esto fue solo aquí. Imagina si ocurriera en todas partes. ¿Quién es esta persona? Nadie diferente. Esta persona eres tú. Y todo esto comenzó cuando te hiciste una pregunta. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi comunidad? Tu voz no va a cambiar el mundo en un solo día, pero tus acciones pueden impactar en quienes te rodean. Y si en este contexto ese pequeño cambio es posible, vale la pena apostar por él. Fortalezcamos el tejido social para construir futuro. No dejemos que se normalicen las violaciones a nuestros derechos. Sigamos trabajando a pesar de la adversidad. La fuerza de la acción da esperanza. Hazte la pregunta y da un paso al frente. Ciudadanía activa. Un poco ahí, justamente. Jamás voy a pagar renta en mi vida. Esa es la propaganda. Lo que hice fue... Ok, se me activó la propaganda. No, hay justamente un poco para hablar del poder de las redes y de la conexión entre redes y redes, ¿no? Y sobre todo estas redes de construcción de paz que definitivamente justamente queremos transformar.
porque a veces uno se plantea las cosas grandes, pero yo creo que uno no tiene que sentirse mal por ser pequeño, todo lo contrario, como esa pequeña acción va generando cambios alrededor y eso no nos tiene que preocupar. Fíjense, nosotros tenemos, y pongo como en esto de la alianza y la conexión formal a disposición de ustedes, nosotros tenemos una plataforma que se llama Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos, que era muy nacional, pero ahora es internacional, porque bueno, por la crisis de la movilidad humana y porque también de otros países se han conectado, que tiene que ver con que, bueno, para tú ser un defensor de derechos humanos, ser un activista, no necesariamente tienes que tener una organización o dedicarte a esto, sino tus pequeñas acciones cambian. Y esa plataforma, ahí encontramos diferentes iniciativas y activismos de gente normal, común y corriente, que para mí son los verdaderos héroes y heroínas de la sociedad, y que tratamos de visibilizar esas cositas chiquitas que hacen en Barinas, que hacen en Higuerote, que hacen en Maracaibo, y esas pequeñas historias son las que están transformando Venezuela, a pesar que el panorama general se vea tan complicado. Y ese poder de las redes justamente es el que logra transformar el panorama tan complicado que tenemos en el país. Y por eso nosotros llamamos a estas redes de construcción de paz, porque son redes enfocadas en la defensa de los derechos, enfocadas en trabajo pequeñito, pero que también ese trabajo pequeñito, mira, por ejemplo, hoy teníamos en lo de la CEDAW una organización que acompañamos, que son jovencitas de Mérida, Joven Pride, que yo las veía en el Zoom y decía, porque son jovencitas, ¿vale? Y estaban hablando hoy en la CEDAW y nos conocimos hace 6 meses. Y ahí tú dices, bueno, esa voz, ese caso, ese feminicidio en Mérida, llegó hoy en día a Ginebra. Y fue gracias a enredarnos y a conectarnos y los miembros del comité, quienes deciden si se violan o no los derechos de las mujeres, escucharon a esa voz en Mérida. Así que no tenemos que tener, o sea, somos pequeños, pero hacemos cosas grandes y en la medida que nos encontramos, nos contagiamos y nos inspiramos y justamente vamos construyendo esa gran red de cambios positivos en el país y enfrentando juntos los procesos adversos, porque yo sé que les he hablado como muy esperanzadoramente, pero no podemos olvidar, sobre todo el concepto venezolano, que gente como nosotras que quiere construcción de paz y que cambia narrativas y que empoderan derechos es criminalizada, es perseguida, es reprimida, es callada. Bueno, nosotros documentamos la persecución y uno de los grandes grupos afectados son los y las periodistas. Por cierto, el 22, hago la cuña, el 24 vamos a presentar el informe de persecución y pues ahí están reflejados los activistas, pero especialmente los periodistas con una cantidad de patrones de persecución. O sea, son target y son objetivo de la persecución política. Entonces, es justamente cómo no parar, cómo no, porque además lo que genera la persecución justamente es el miedo y el miedo te paraliza. Y lo que nosotros justamente queremos es generar acción transformadora para el cambio, para la defensa de nuestros derechos, para no normalizar lo que estamos viviendo y para transformar la realidad. Y las redes nos protegen. Por eso es que cuando planteen los proyectos comunitarios, el componente alianzas, no es lo mismo que uno vaya solo con CEPAS, que uno vaya a CEPAS, IPIS, La Nación, y seamos un gentío. Bueno, tienen que ver quién atacan primero o tienen que atacarnos a todos juntos. Pero las redes tienen también un efecto positivo en la protección de nuestra acción. O sea, tienen ese efecto transformador, pero tienen también ese efecto de protección y tenemos que usarlo estando conectadas. Así es. Nosotros como periodistas, por ejemplo, siempre estamos también trabajando en alianza precisamente para protegernos cuando trabajamos en temas duros de corrupción o narcotráfico. Así que hay que... voy a leer algunos de los comentarios antes de que terminemos aquí. Lorena dice, de verdad es enriquecedor para nosotras las experiencias que han tenido. Me llama la atención cómo justamente a veces toca ajustarse a los procesos de la comunidad, aun cuando no se tiene la misma ideología, lo del carnaval, entre paréntesis. Pero es un modo de empatizar que es vital para poder crear un eslabón fuerte de unión a esas mujeres. De verdad, un trabajo que vale la pena. Muchas gracias. Bueno, a medida que íbamos viendo o que tú ibas hablando, me encanta, increíble, mujeres empoderadas, qué fuerte, definitivamente ellas lo hicieron sentir. Eso era cuando las
en la Plaza Altamira. Somos pequeños pero grandes en retos, red de mujeres con un corazón grande y muchísimas ganas de ganar espacios. María Laura que dice, lamento no haber podido estar desde el principio, pero fan de Vivi, todos aquí ya somos fans. Tenemos cosas pendientes, nunca nos hemos podido encontrar, pero bueno verte por aquí, María Laura, igual, fan de tu trabajo. Yo sé, nosotros siempre tenemos cosas, pero La nunca nos providencia nos hizo hablamos. coincidir. Tejer para conectarnos, gracias Beatriz, qué excelente contar contigo y con CEPAS, aplausos, cada granito suma para alcanzar grandes cambios, leo sus informes y la sigo en Twitter, dice Luisa Vázquez. Bueno, ya para cerrar, ¿alguien más quiere comentar algo? Sí, bueno, yo más bien preguntas, yo tengo preguntas, justamente cómo poder ayudarlas más, cómo estar en contacto, cómo difundir lo que están haciendo, o sea, cómo intercambiar, porque bueno, eso, me encanta encontrarme con mujeres que me he encontrado como en otros espacios, pero justamente con esta visión de construcción de paz y de redes, que como ven estamos inmersas y donde nos queremos también seguir conectando con ustedes. Tenía aquí como una cosa que les quería también contar del reconocimiento y la visibilización. Una de las cosas y este tema que aprendemos también las mujeres el uso de la palabra verbalizar, y en la medida que tenemos conciencia y verbalizamos, una maestra que muchas de ustedes deben conocer, Evangelina García Prince, decía, tu palabra es tu poder. Y las organizaciones, yo creo que tenemos bastantes limitaciones en eso de comunicar. Y fíjense ustedes que nosotros este video nunca lo hemos puesto como en la palestra, porque es un proceso como muy personal de nosotras, y nunca que hemos querido como que se sientan las mujeres que la estamos utilizando para hacer propaganda de la organización, pero siempre decimos, bueno, ¿cómo inspiramos para que la sociedad vea lo que pasa aquí? Y por eso siempre contar con gente especialista en la comunicación, y no en la comunicación de la miseria, de la tristeza, sino en esa esperanzadora. Es algo que pues no, si alguien quiere hacer ese proyecto, las organizaciones de mujeres necesitamos, porque, por ejemplo, ahorita en la CEDAW, o sea, ustedes no tienen idea el nivel de data que presentaron las organizaciones. Yo digo, oye, esto poco se conoce, no, nadie sabe que esto está pasando y lo estamos documentando, pero el gobierno sí va muy bien preparado para su contranarrativa, toda la culpa es las sanciones y la revolución es feminista y es maravillosa, ¿no? Entonces, sí creo que mi reflexión para ustedes, sé que hay activistas, pero que también hay un grupo de comunicadoras, cómo hablar de estos temas, porque en general, y yo que me desenvuelvo en el mundo de derechos humanos, pero de las organizaciones de mujeres, estos temas son lo último. O sea, o sea, y nos interesa a un grupo que nos hablamos a nosotras mismas y nos convencemos a nosotras mismas, ¿no? Y siempre pienso, bueno, cómo con comunicación uno puede llegar a otros espacios, y creo que eso es un reto. Yo, por supuesto, no lo tengo manejado, porque, bueno, justamente he entendido que la comunicación es una cosa que hay que poner al nivel de igual de cualquier área de organización. O sea, no es un tema como instrumental, sino que hay que tenerlo bien pensado, bien discutido, bien trabajado, pero creo que eso es algo que a las mujeres nos hace, a las organizaciones de mujeres, a la construcción de redes nos hace falta, y pues muy atenta si aquí hay grupos o personas o proyectos que quieran trabajar en ese tema de comunicar la construcción de paz desde esta apuesta de las mujeres y desde esta apuesta de dos visiones para nosotros, ¿no? El liderazgo de las mujeres y la afectación diferenciada. Yo tenía toda una presentación que les había traído sobre el tema de mujeres, paz y seguridad, pero eso queda para otro día. Pero bueno, por ese tema me encantaría conversarlo con ustedes. Ya te tenemos comprometida entonces para una segunda oportunidad. Vamos a buscar el espacio, el momento propicio para eso. En principio, parte de la idea de la red de periodistas es que ellas se capaciten, y que como ellas trabajan también en sus regiones, en medios de sus regiones o en organizaciones, que lo mismo que se habla aquí
también se produzca y trabajen en función de eso en sus medios, ¿no? E inclusive las notas que ellas hacen para la red, que también se publiquen en esos medios. Eso en principio, para ser un poco multiplicador, porque claro, IPIS no es un medio como tal. IPIS es una organización que se encarga de velar por los derechos de los periodistas, de hecho, ella nace un poco es en el periodismo de investigación, pero Marianela Balbi lo que ha hecho es expandir un poco más el trabajo de IPIS. Entonces, claro, lo que podemos publicar en el microsite no tiene tanto alcance como si lo tuviera en otros medios, ¿no? O en más medios, y por eso esa es la idea. O sea, yo pongo a disposición de todos también la red de medios regionales en la que estoy. Yo trabajo también en Runrunes, en donde también estamos en alianza con La Nación, precisamente, y con otros medios a los cuales también les mandamos las notas que aquí se producen. Entonces, esa red que hablas, esa alianza, lo que busca es eso. Lo que pasa es que, claro, no se ve el trabajo que se hace desde los medios, porque los medios todos somos chiquititos. O sea, yo trabajé en la cadena Capriles, éramos 300 personas en la sala donde estábamos los 3 medios juntos. Y ahora trabajo en un medio que tiene 13 personas y además bloqueado. O sea, entonces, bueno, uno, aunque hace, lo que tiene es que, así como los activistas, que es de uno en uno, pues igualito, los medios estamos poquito a poquito también haciendo eso. Entonces, sí, la idea es, mientras más información tengamos, mejor vamos a hacer y a distribuir eso, ¿no? No, muy importante saberlo y les decía, por ejemplo, hay algo que tampoco les hablé, pero nosotros venimos como muy preocupadas, porque como ustedes saben, también tenemos el servicio de atención de violencia de género y junto con una red de organizaciones. Y lo que nosotros venimos viendo allí, o sea, uno se queda como sin palabras y sentimos que socialmente hay que investigarlo. Y yo creo que ahí los periodistas y las periodistas tienen mucho que aportar, ¿no? Y ahí pues también aprovecho el espacio para contarles y bueno, ustedes vieron a Carolina en el video, pero nosotros estamos, y creo que varias de ustedes participaron en un evento que tuvimos sobre el tema de feminicidios, pero el nivel de crueldad y los patrones que nosotros estamos viendo en los feminicidios y en el tema de violencias con las mujeres, por ejemplo, y no sabemos si tiene que ver también con este tema de los transnacionales y la crisis de movilidad, mujeres que vienen con los cabellos cortados, como un signo, sí, y como decimos recurrentemente. Entonces, aquí nosotros sacamos esa información porque ustedes la publican. Claro. Y muchas veces el informe de feminicidio lo contactamos con los casos que llevamos, ¿no? Entonces, el poder empezar a hablar de estos temas, es decir, que te lleguen 5 casos y las 5 mujeres hayan sufrido el mismo patrón de que le cortaron el cabello, los hombres violentamente, ahí como viene como una marca, como una mensaje, ¿dónde está ocurriendo eso? ¿Cómo los niños o los jóvenes está ocurriendo este tema de, bueno, esta es la forma que tú controlas a la mujer cortando? Ese tipo de cosas nos encantaría como contarles y que eso se discutiera en la opinión pública. Porque es una forma también de afrontar la violencia. Y lo otro, también como para contarles, no sé si alguno de ustedes está fuera de Venezuela, pero es parte también de las dinámicas de las organizaciones, como tú lo contabas, Carmen, en mi caso, desde el 2019 estoy fuera, pero muchas estamos como conectadas con Venezuela y creo que el trabajo fuera de Venezuela en términos de medio, también de la incidencia, de contar lo que pasa en el país, es como importante y nosotros tenemos una red de activistas ciudadanos fuera de Venezuela internacional. Entonces, allí, si hay periodistas o hay activistas que quieran como vincularse en ese espacio, también abierto y lo pongo a disposición de aquí. Y bueno, la que seguramente ustedes conocen mucho, que es la Red Naranja, que allí son todas como las organizaciones que trabajan el tema del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
que bueno, también creo que es un espacio importante para contar con el trabajo mancomunado con todos las profesionales, los profesionales de los medios de comunicación. Chévere. Bueno, Marielba dice que si quieres unirte al chat nacional de las redes. Por favor, móntame, yo tengo como 1000 grupos, leo la cosa súper tarde, pero estaré ahí. Gracias, Si Beatriz. quieren decir algo, eso sí, me escriben a mí. Ok, pero una cosa, perdona que es que no entendí tu teléfono. ¿Es Yo así te lo tal paso. cual? Estados Unidos, tienes que ponerle +1, creo yo. Ah, Mariel, yo te perfecto. lo paso. Gracias, gracias, corazón. Gracias, gracias, Beatriz. Gracias, gracias. Chévere. Y bueno, estoy aquí en Nueva York. Nosotros hace poquito hicimos un taller, justamente porque, bueno, yo siempre pienso que más periodistas deberían llegar aquí donde está la sede de Naciones Unidas y preguntar y hablar de Venezuela. Hubo este día por el Día Mundial de la Libertad de Prensa y justamente hicimos toda una cobertura sobre el tema de, bueno, cómo construir paz, sobre todo porque vienen contextos electorales. Y creo que quedó un material bastante interesante y nos quedó como las ganas de seguir trabajándolo, así que también por eso nos podemos mantener en contacto si alguna trabaja el tema de democracia y elección. Perfecto. No, buenísimo, claro que sí. Claro que sí. Bueno, con muchas cosas. No. Buenísimo, buenísimo, Vivi. Muchísimas gracias. Bueno, imagínate, seguimos aquí las 28, ya estamos nos pasamos 3 minutos y sin embargo estamos aquí todas entusiasmadas, inspiradas, emocionadas. Bueno, gracias al compañero Eduardo, que aquí no discriminamos, reconocemos también las verdad. masculinidades inclusivas. Gracias. Bueno, Eduardo, un placer. muchísimas gracias. Y bueno, estamos en contacto y bueno, me cuentan del grupo y cómo funciona la dinámica y bueno, ahí me tienen más cerquita. Chévere, chévere. Un abrazo para todos. Un abrazo Muchas gracias de nuevo por haber estado aquí. Gracias por todo su entusiasmo y de nuevo gracias, Vivi, y a todas. Y gracias a todos. Un abrazo. Feliz tarde. Gracias, Vivi. Un abrazote. Chao, Venezolano. gracias. Gracias, Vivi.